¿Sabías que los bosques, que hoy cubren aproximadamente un tercio de la superficie terrestre emergida de nuestro planeta, son el resultado de una épica evolución que duró cientos de millones de años? Es una historia fascinante que comenzó con organismos diminutos, casi imperceptibles, y culminó en las majestuosas estructuras que hoy llamamos árboles. En el vasto teatro de la vida en la Tierra, este viaje transformó un planeta árido en un vergel exuberante, lleno de complejísimas interacciones biológicas. Los primeros capítulos de esta narrativa se escribieron hace aproximadamente 470 millones de años, durante el periodo Ordovícico. En aquel tiempo, la vida se concentraba mayoritariamente en los océanos, y la superficie terrestre era un paisaje desolado, azotado por la radiación ultravioleta. Las condiciones atmosféricas eran drásticamente diferentes a las actuales, con una capa de ozono incipiente que ofrecía escasa protección. Sin embargo, algunas algas verdes, antecesoras directas de las plantas terrestres, comenzaron a mostrar adaptaciones notables a las zonas intermareales. Estas algas fueron los pioneros de la colonización terrestre, dando los primeros pasos para aventurarse fuera del confort líquido de los mares. Uno de los desafíos más significativos que enfrentaron fue la desecación, la constante amenaza de perder agua por evaporación en el aire seco. Para superarlo, desarrollaron una cutícula, una capa cerosa protectora que reducía la transpiración y retenía la humedad vital dentro de sus tejidos. También tuvieron que resolver el problema de la sujeción y el soporte en un medio sin la flotabilidad del agua, lo que llevó a la evolución de estructuras de anclaje primitivas. Otro reto crucial fue la reproducción, ya que el agua había sido el medio tradicional para el transporte de gametos en sus ancestros acuáticos. En respuesta a esta necesidad, evolucionó la esporopolenina, una sustancia altamente resistente que recubre las esporas y el polen. Esta capa brindó una protección sin precedentes contra la desecación y la radiación ultravioleta, permitiendo que las esporas se dispersaran por el aire. Este avance marcó un punto de inflexión en la historia de la vida vegetal, liberando la reproducción de la dependencia directa del agua líquida. El desarrollo de los estomas, pequeñas aberturas regulables en la superficie de las plantas, fue también fundamental para controlar el intercambio gaseoso. Los estomas permiten la absorción de dióxido de carbono para la fotosíntesis y la liberación de oxígeno, mientras minimizan la pérdida de agua. Pero ¿cómo lograron estas primeras plantas primitivas transportar agua y nutrientes a través de sus cuerpos, si aún no tenían raíces o tallos complejos? Las primeras plantas terrestres, como los musgos y las hepáticas actuales, carecían de un sistema vascular sofisticado y dependían de la difusión directa de agua y nutrientes. Sin embargo, el verdadero salto evolutivo hacia el gigantismo y la formación de bosques ocurrió con la aparición de los tejidos vasculares. Fue durante el periodo silúrico, hace aproximadamente 444 millones a 416 millones de años, cuando surgieron las primeras plantas vasculares. Estas plantas, como la diminuta Cooksonia, que medía apenas unos pocos centímetros, poseían ya los rudimentos de un sistema de transporte interno. La Cooksonia es considerada la planta vascular más antigua conocida, con fósiles descubiertos en lugares como Gales y Nueva York. Su existencia marca un momento trascendental, pues ya presentaba el xilema, el tejido encargado de conducir el agua y los minerales. El floema, el otro componente vital del sistema vascular, se encargaba de distribuir los azúcares producidos por la fotosíntesis a todas las partes de la planta. Estos sistemas vasculares permitieron que las plantas crecieran más altas, compitiendo por la luz solar, una ventaja evolutiva decisiva. Así comenzó la carrera vertical en los paisajes terrestres, una competición que transformaría drásticamente la faz del planeta. Luego, en el periodo devónico, hace aproximadamente 416 millones a 359 millones de años, la diversidad de plantas vasculares explotó. Surgieron los primeros helechos, las licópsidas y los equisetos, que aún hoy son grupos importantes de plantas, aunque con formas muy diferentes. En este periodo, las plantas empezaron a desarrollar raíces verdaderas para anclarse más firmemente y absorber agua de manera más eficiente del suelo. La evolución de las hojas, estructuras especializadas en la fotosíntesis, también fue un desarrollo crucial de este tiempo. Las hojas aumentaron significativamente la superficie para captar la energía solar, impulsando un crecimiento vegetal aún más vigoroso.
Pero, ¿cuáles fueron las especies clave que sentaron las bases para los primeros bosques y cómo se veían? Algunas de las plantas más importantes de este periodo fueron Rhynia y Psilophyton, que formaron los primeros bosques primitivos, aunque no como los conocemos hoy. Eran bosques de aspecto muy distinto, compuestos por plantas sin hojas grandes, con tallos ramificados que realizaban la fotosíntesis. Estas plantas aún se reproducían por esporas, lo que significaba que seguían necesitando agua para que los gametos masculinos nadaran hacia los óvulos. Sin embargo, su capacidad para crecer en altura y formar estructuras densas transformó radicalmente los ecosistemas terrestres. El desarrollo de estos primeros bosques tuvo un impacto profundo en la atmósfera, aumentando la concentración de oxígeno de manera significativa. La fotosíntesis masiva de estas plantas extrajo dióxido de carbono de la atmósfera, lo que contribuyó a un enfriamiento global. Este enfriamiento, a su vez, provocó cambios climáticos importantes, preparando el escenario para la siguiente gran era vegetal. El período carbonífero, que se extendió desde hace 359 millones hasta 299 millones de años, fue la verdadera edad de los helechos gigantes. Enormes pantanos y selvas tropicales cubrían vastas extensiones de los continentes, especialmente en lo que hoy es América del Norte y Europa. Árboles ancestrales conocidos como licópsidos, como Lepidodendron y Sigillaria, dominaban estos paisajes, alcanzando alturas impresionantes de hasta 40 metros. Estos árboles no eran los pinos o robles que vemos hoy, tenían troncos gruesos y cubiertos de cicatrices de hojas caídas, con copas relativamente escasas. También abundaban los equisetos arborescentes, como calamites, que se parecían a juncos gigantes y podían crecer hasta 20 metros de altura. Y por supuesto, los helechos verdaderos, aunque aún sin semillas, formaban un denso sotobosque, contribuyendo a la compleja estructura de estos ecosistemas. La abundancia de vida vegetal en estos bosques fue asombrosa, con tasas de crecimiento y acumulación de biomasa sin precedentes. Las condiciones eran perfectas, un clima cálido y húmedo y altos niveles de dióxido de carbono, que funcionaba como fertilizante para el crecimiento de las plantas. Lo más notable de esta era fue la formación masiva de carbón, que da nombre al período y que es el resultado de la descomposición incompleta de esta vasta vegetación. Cuando estos árboles y plantas morían, caían en los pantanos, donde el agua anóxica, es decir, sin oxígeno, impedía su completa descomposición por parte de bacterias y hongos. A lo largo de millones de años, capas y capas de materia orgánica se acumularon y fueron comprimidas por sedimentos. La presión y el calor transformaron gradualmente esta materia vegetal en los vastos depósitos de carbón que hoy extraemos de la Tierra. De hecho, la mayor parte del carbón que utilizamos actualmente para generar electricidad se formó durante este único y extraordinario periodo geológico. Los niveles de oxígeno atmosférico durante el Carbonífero alcanzaron su punto máximo, llegando a un sorprendente 35%, muy superior al 21% actual. Este exceso de oxígeno tuvo consecuencias espectaculares en la vida animal, permitiendo el gigantismo de los artrópodos, por ejemplo. Insectos como la meganeura, una libélula prehistórica, tenía una envergadura alar de hasta 75 centímetros. La eficiencia de la respiración traqueal en los insectos, que dependía de la difusión de oxígeno, se vio enormemente potenciada por esta atmósfera rica. A pesar de su majestuosidad, estos bosques del Carbonífero tenían una limitación crucial. Su reproducción aún dependía del agua para la dispersión de las esporas. Esto los hacía vulnerables a los cambios climáticos, especialmente a periodos de aridez, que eventualmente llegarían. Con la llegada del período pérmico, hace aproximadamente 299 millones a 252 millones de años, el clima global comenzó a cambiar drásticamente. Las vastas selvas pantanosas del Carbonífero dieron paso a condiciones más secas y estacionales, con la formación de supercontinentes como Pangea. Este cambio climático presionó a las plantas para que desarrollaran nuevas estrategias reproductivas que no dependieran del agua. Y así, la semilla hizo su gran aparición, una innovación evolutiva que cambiaría para siempre el curso de la vida vegetal en la Tierra. La semilla es una estructura maravillosa. Contiene un embrión, un suministro de alimento para su desarrollo inicial y una cubierta protectora. Esta cubierta protege al embrión de la desecación y los daños mecánicos, permitiéndole sobrevivir en condiciones adversas durante largos periodos. A diferencia de las esporas, las semillas pueden permanecer en estado de latencia hasta que las condiciones ambientales sean favorables para la germinación.
Esto les otorgó una enorme ventaja competitiva en los entornos secos y volátiles del Pérmico. Las primeras plantas con semillas, conocidas como gimnospermas, comenzaron a diversificarse y a dominar los paisajes. Entre ellas se encontraban los primeros coníferos, las cícadas y los ginkgos, grupos que aún hoy tienen representantes vivos. Los coníferos, con sus hojas en forma de aguja y su capacidad de soportar inviernos fríos, se adaptaron particularmente bien a los nuevos climas. Los bosques de gimnospermas eran muy diferentes a los del carbonífero, tenían una estructura más abierta y menos densa. Un ejemplo emblemático de esta época es Glossopteris, un género de árbol extinto con hojas en forma de lengua que se encontraba en el supercontinente de Gondwana. La distribución de los fósiles de Glossopteris en diferentes continentes fue una de las primeras pruebas que apoyaron la teoría de la deriva continental. Durante el Pérmico, a pesar de la innovación de las semillas, la vida en la Tierra sufrió la mayor extinción masiva de la historia, el evento conocido como la Gran Extinción del Pérmico Triásico. Aproximadamente el 95% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres desaparecieron. Las plantas con semillas, gracias a su adaptabilidad, lograron sobrevivir a este cataclismo y resurgirían con fuerza en la era siguiente. Con la llegada de la era mesozoica, que abarcó desde hace 252 millones hasta 66 millones de años, las gimnospermas se convirtieron en las plantas dominantes. Este fue el tiempo de los dinosaurios y los paisajes terrestres estaban cubiertos por vastos bosques de coníferas, cícadas y ginkgos. Las coníferas, con su resistencia a la sequía y al frío, formaron grandes bosques que se extendían por la mayor parte de los continentes. Ejemplos de coníferas que prosperaron entonces y que aún existen hoy incluyen el pino Wellemia, un fósil viviente redescubierto en Australia en 1994. Las araucarias, árboles majestuosos con hojas escamosas, también eran prominentes en los bosques jurásicos y cretácicos. Las cícadas, con su aspecto similar a las palmeras, pero sin serlo, formaban parte del sotobosque y eran alimento para muchos herbívoros. Los ginkgos, representados hoy por una única especie, el ginkgo biloba, también eran comunes y ampliamente distribuidos. La polinización en las gimnospermas se realizaba principalmente por el viento, un mecanismo que, aunque eficaz, es indiscriminado y requiere la producción de enormes cantidades de polen. Los bosques de gimnospermas, con sus impresionantes dimensiones, ofrecían alimento y refugio a una amplia gama de dinosaurios herbívoros. De hecho, la evolución de los cuellos largos en algunos dinosaurios saurópodos podría estar relacionada con la necesidad de alcanzar las hojas altas de estos árboles. Sin embargo, en el último período de la era mesozoica, el Cretácico, que duró desde hace 145 millones hasta 66 millones de años, un nuevo grupo de plantas emergió. Las angiospermas, o plantas con flores, hicieron su aparición y revolucionaron por completo los ecosistemas terrestres. Se estima que las primeras angiospermas evolucionaron hace aproximadamente 135 millones de años, aunque su origen exacto sigue siendo un tema de debate científico. La innovación clave de las angiospermas fue la flor, una estructura reproductiva altamente especializada y atractiva. Las flores permitieron la polinización dirigida por animales como insectos, aves y mamíferos, lo que era mucho más eficiente que la polinización por el viento. Esta coevolución entre las plantas con flores y sus polinizadores llevó a una explosión de diversidad en ambos grupos. Los colores vibrantes, los aromas dulces y el néctar de las flores actuaron como potentes atractivos para los animales, garantizando la transferencia precisa del polen. La transferencia del polen también favoreció la formación de frutos, una estructura que encierra y protege las semillas. Los frutos no solo protegían las semillas, sino que también facilitaban su dispersión de diversas maneras. Los frutos carnosos y dulces atraían a los animales que los comían y luego dispersaban las semillas a través de sus excrementos, a veces a grandes distancias. Los frutos secos con alas o ganchos también evolucionaron para ser dispersados por el viento o adherirse al pelaje de los animales. Esta eficiencia en la reproducción y la dispersión permitió a las angiospermas colonizar rápidamente una amplia gama de hábitats. Las angiospermas también desarrollaron sistemas vasculares más eficientes, como los vasos de xilema más anchos, que permitieron un transporte de agua más rápido y un crecimiento acelerado.
Esta eficiencia les dio una ventaja competitiva significativa sobre las gimnospermas, que a veces crecían más lentamente. Hacia el final del Cretácico, aunque las gimnospermas seguían siendo importantes, las angiospermas ya representaban una parte significativa de la flora global. El impacto del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años también afectó gravemente a los bosques. Sin embargo, las angiospermas, con su ciclo de vida más rápido y su capacidad de rebrote a partir de semillas resistentes, se recuperaron con mayor velocidad. Con la llegada de la era Cenozoica, que comenzó hace 66 millones de años y continúa hasta la actualidad, las angiospermas se convirtieron en las plantas dominantes. Esta es la edad de los mamíferos, pero también la edad de las angiospermas, ya que ellas definieron la estructura de la mayoría de los ecosistemas terrestres. Los bosques modernos son predominantemente bosques de angiospermas, con una diversidad asombrosa de especies arbóreas. Ejemplos de familias de árboles angiospermas que dominan nuestros bosques hoy incluyen las fagáceas, como los robles y las hayas, que forman densos bosques caducifolios en muchas regiones templadas. Las betuláceas, que incluyen abedulas y alisos, y las salisáceas, como sauces y álamos, también son componentes importantes de diversos ecosistemas forestales. Las fabáceas o leguminosas, que a veces tienen la capacidad de fijar nitrógeno en el suelo, enriqueciendo su fertilidad, también son cruciales en muchos bosques tropicales y subtropicales. La evolución de los árboles ha sido un motor fundamental en la formación de la biodiversidad tal como la conocemos. Los bosques actuales actúan como gigantescas fábricas de oxígeno, absorbiendo miles de millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Son el hogar de la vasta mayoría de especies terrestres del mundo, proporcionando hábitat, alimento y regulando los ciclos hidrológicos. Un solo árbol maduro puede absorber hasta 22 kilogramos de dióxido de carbono al año y liberar suficiente oxígeno para que 2 personas respiren durante el mismo periodo. Los bosques tropicales, como el Amazonas, albergan más de la mitad de las especies de plantas y animales terrestres del mundo, a pesar de cubrir solo un 7% de la superficie terrestre. La cuenca del Amazonas, por ejemplo, es el bosque tropical más grande del planeta, abarcando una superficie de aproximadamente 6.700.000 kilómetros cuadrados. Es crucial comprender que la evolución de los árboles no es un proceso que ha concluido, continúa en respuesta a las presiones ambientales. El cambio climático global, la deforestación y la fragmentación de hábitats son desafíos sin precedentes para los bosques actuales. La deforestación, impulsada por la agricultura, la ganadería y la tala ilegal, causa la pérdida de aproximadamente 10 millones de hectáreas de bosques al año. Esta pérdida masiva de cobertura arbórea tiene consecuencias devastadoras, incluyendo la liberación de dióxido de carbono a la atmósfera y la pérdida de biodiversidad. Los árboles son esenciales para mitigar el cambio climático. Los bosques maduros pueden almacenar cientos de toneladas de carbono por hectárea. La reforestación y la gestión forestal sostenible son estrategias vitales para conservar estos ecosistemas irreemplazables. Iniciativas como la Gran Muralla Verde de África, que busca plantar un cinturón de 8.000 kilómetros de largo a través del Sahel, son ejemplos de esfuerzos a gran escala. Este proyecto tiene como objetivo combatir la desertificación, restaurar ecosistemas degradados y mejorar los medios de vida de millones de personas. La capacidad de los árboles para adaptarse, colonizar y prosperar en diferentes entornos a lo largo de eones es una lección de resiliencia y persistencia. Desde las diminutas esporas de los helechos gigantes hasta las complejas semillas de los robles actuales, la historia de los árboles es la historia de la vida misma en la Tierra. Y ahora, exploradores, es vuestro turno de participar en esta continua historia. Si esta épica travesía a través del tiempo os ha asombrado y enseñado, dadle un me gusta a este video. Compartid este conocimiento con aquellos que aman la naturaleza y la ciencia. Dejad un comentario contándonos cuál fue el dato que más os sorprendió de la evolución arbórea. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos a Explorando para no perderos ninguna de nuestras futuras expediciones al conocimiento.